Bien, vamos a tratar de realizar la práctica número 1 de la unidad 3, la cual consiste básicamente en crear una serie de consultas. Entonces, para ello, nos vamos a tener que dirigir a nuestro software y tratar de abrir la práctica número 2 de la unidad 2, que era la práctica donde se ponían diferentes tablas que se relacionaban con una de ellas, que era la tabla MyPubli. MyPubli significa maestro de publicaciones o mantenimiento de publicaciones, ¿sí? Todo esto buscando, si ustedes leyeron esa práctica 2, organizar en diferentes tablas todo el contenido de revistas informáticas, ¿sí? Ya sea libros, ya sea videos o revistas, ¿sí? Informáticas, o de cierto índice de computación. Entonces, bueno, recordemos un poco esa práctica, la cual tenía el nombre de práctica 2 y contenía diferentes tablas. Vamos a buscarla. Esta debe de estar contenida en nuestro lugar diseñado para prácticas. Entonces me voy a base de datos y busco la práctica, si mal no recuerdo, se llamaba datos 2. Aquí está, datos 2 dbc, punto dbc, y le damos a aceptar. ¿Sí? Esta en efecto es nuestra tabla, nuestras diferentes tablas. ¿Sí? Entonces, bueno, es esa la práctica que vamos a buscar. Pero bueno, yo no la quiero abrir desde aquí. Ahorita, bueno, de momento la abrí para cerciorarme que era esta. Y vemos lo que contiene cada una de ellas. Tenemos la tabla MyPublis. Bueno, yo le puse Publis para diferenciarla de otras que ya había hecho. Realmente era nada más MyPubli. La tabla responsable, la tabla área, la tabla publicaciones. Y bueno, si yo le doy clic en la tabla responsable, me pedía un código de responsable que nada más eran 3 caracteres, me parece, que eran las iniciales de las personas, el nombre de los responsables, en este caso, pues yo me puse ahí más o menos, Claudio Yepes, Sara Yepes, Brandon Yepes, ¿sí? Nada más las iniciales. Entonces, esa era la tabla responsable. La tabla área contenía, decía ahí, que el código del área, es decir, diferentes secciones de quién hacía la publicación. Entonces, para los que publicaban de la Dirección Técnica de Investigación, pues yo les di el código 01. Si había alguna publicación de laboratorio de cómputo, el código 02, de proyectos docentes 03 y de la biblioteca 04, así sucesivamente, ¿no? Si hubiera más áreas, pues más. En las publicaciones, había hasta el final de esa práctica 2 una pequeña explicación de cuáles eran las posibles publicaciones que se iban a tener y que su código era nada más de 2 caracteres, o sea, las iniciales del tipo de colección. Si pertenecía a informática fácil, su código era IF. Cultura informática, CI. Publicaciones especiales, PE. Pastillas informáticas, PI. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso se debe de relacionar bien, puesto que en la tabla principal, que era la de MyPublic, era donde ya iba a ver todos los datos contenidos de una publicación. Entonces, pues había el código de la publicación, que pues tendría que ver un poco con el tipo de publicación que era. Si era de tipo informática fácil, pues tendría que tener algo relativo a eso. Si era de cultura informática, pues también. Si era de eh, publicaciones especiales, también. Pastillas informáticas, igual, ¿no?
Y bueno, aquí venía el nombre de la publicación, qué número de publicación, que el cual podía ir subiendo de acuerdo pues al tipo de publicación que era. Por eso aquí ven 01, 02, etcétera. La fecha de publicación que es totalmente intrascendente, sin embargo, pues la pedía porque realmente pues se tiene que poner alguna fecha y ya ahí pues viene por default el tipo de dato fecha, ¿no? De 8 caracteres. El código del área, donde hace un rato vimos que, pues, dependiendo el área que estaba haciendo la publicación, iban a ser estos códigos. ¿Y qué persona había hecho la publicación? En este caso, pues, no quise variar, puse todos que era yo, y el tiraje, pues, consistía en cuántos tomos de esa publicación se habían realizado. Bueno, eso era el contenido de esa base de datos llamada datos 2, ¿sí? 4 tablas con una principal y todas relacionadas, y ya con cierta información. Bueno, ya que tenemos nuestra base de datos creada, la práctica nos decía lo siguiente: crear consultas, ¿sí? Consulta IF, consulta CI, consulta PE, consulta PI, seguir los siguientes pasos. En el administrador de proyectos, seleccionar la ficha datos y a continuación consultas. Bueno, ahí venía toda la descripción para crear una consulta. Ok, bueno, pues en este caso, nosotros no tenemos abierto el administrador de proyectos. Para crear un proyecto, recuerden que debemos de hacer archivo nuevo y nos va a salir esta ventana. Entonces vamos a elegir proyecto nuevo. Entonces aquí, por default me dice que este es el proyecto 2, pero como probablemente yo ya tenga algún proyecto 2, pues le voy a poner proyecto o project mypublic, perdón. ¿Sí? Y bueno, ese será el nombre del proyecto, ¿sí? Es nada más el puro nombre. Todavía no contiene nada dentro. Entonces, yo quiero agregarle, pues, mi base de datos. Entonces, en la sección datos, que ya está marcada por default, me voy a la pestaña datos y le voy a dar database, que es una base de datos. Y le voy a decir que agregue la base de datos 2, que es donde están todas estas tablas. Entonces, le doy a aceptar y pues ya debe de contener estas tablas que vimos aquí. Le damos clic en la flecha y dice que dentro del proyecto de proyecto mypublic está la base de datos, datos 2. Dentro de ellas se encuentran tablas que son área, mypublic, publicaciones, responsables, o sea, son estas. Entonces, bueno, ya hemos metido el proyecto tal y como nos lo pide la práctica. Lo siguiente era ya los pasos para elegir una consulta. Dice, en el administrador, nos vayamos a la ficha datos y a continuación consultas. ¿Ok? Bueno, pues ya estamos en datos. Vamos a minimizar nuestra base de datos y aquí aparece consultas. Vamos a darle ahí y nos dice que le demos clic en nuevo. Y luego le demos, no sé si decía nueva consulta o asistente. Asistente para consultas y seguir las instrucciones que aparecen en las pantallas del asistente. Decía también, las consultas son una búsqueda directa a la base de datos dada una condición. Para el ejemplo, la condición será que el campo tipo public de la tabla mypublic sea igual a IF, informática fácil. Así la consulta final luego debe seguir los pasos del asistente para consultas y será lo siguiente. 1. Seleccionar campos. Ok, bueno, vamos a hacerlo. Dice aquí asistente para consultas y le damos a aceptar. Luego dice seleccionar campos. Y aquí nos decía que en este caso seleccionar todos los campos con la flecha doble situada a la derecha de campos disponibles. Ok. Todos los que tengan estos campos y le damos con las dos flechitas y se pasan todos del lado derecho. ¿Ok? Y ahí se pasaron todos.
Posteriormente, dice, en este caso, como las tablas ya están relacionadas, según las estructuras de los índices, ahora lo que sigue es pasar al paso 3, puesto que eso, para crear los índices estaba en el paso 2. Pasamos al paso 3, que se indica la condición. Para esto, el campo myPublic debe ser igual a IF. Entonces, eso debe ir en el primer renglón. Vamos a darle siguiente. Y aquí está myPublic del campo tipo public. Aquí le debo de seleccionar tipo public. Debe ser igual a valor IF. Entonces, eso es lo que ahora hay que marcarle acá. Ay, no, se quedó. Aquí está. Valor IF. Aunque es con mayúscula. Y en el campo, el renglón de abajo, que más decía, que myPublic del tipo public debe ser igual a if con minúscula. Y aquí debe ser or. Si seleccionamos en vez de and, or. Y seleccionamos también que sea igualito como la de arriba. Tipo public. Y el valor sería IF, pero ahora en minúscula. O sea, informática fácil, pero en minúscula. Bien, hasta ahí es tal y como nos decía el apartado. Estamos filtrando los registros. ¿Ok? Ya de ahí le damos siguiente y vamos al paso 4 que dice ordenar registros. El paso 4 es ordenar los registros y nos pide aquí cuál es el campo en el cual se va a realizar el ordenamiento. Y en este caso nada más era myPublic, CodiPublic, ¿sí? En forma ascendente. Entonces agregamos nada más y le ponemos ya como, bueno, ya lo tiene por default, ascendente. Vamos a ver qué más sigue. Dice, paso 4A, limitar registros. En este paso se indica el deseo de limitar la consulta. En este y en todos los casos del proyecto de publicaciones informáticas no se limitan las consultas de ninguna tabla. Por lo tanto, entonces no vamos a limitar nada. Dice ahí tipo de subconjunto, todo eso lo vamos a dejar tal y como aparece. Entonces, damos siguiente. Porcentaje de registros, todo lo demás, dice ahí que no lo limitemos y le damos siguiente. Ya casi estamos acabando. Bueno, el paso 5 dice finalizar. Al llegar a este paso, la vista está casi hecha. Para verificar los datos, dar clic en presentación preliminar, si no hacer clic en finalizar y la consulta estará disponible para ser colocada en una opción de menú. Ok. Bueno, ya ahí también nos dice de qué forma se van a hacer las demás consultas. Esta consulta, era la primera que aparecía aquí en la práctica y la cual se llama consulta IFE, ¿sí? IF, ¿sí? De informática fácil. Entonces, bueno, pues vamos a darle guardar la consulta y ejecutarla, guardar la consulta y modificarla, o podemos darle vista previa. Y esto es lo que nos va a aparecer, ¿sí? Entonces, esa es la presentación preliminar, pero bueno, yo no la quiero. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que decía ahí, pues ya nada más tendríamos que guardar la consulta y finalizar. Ya para su uso posterior, pues la vamos a poder visualizar. Bueno, voy a ponerle guardar la consulta y ejecutarla. Y le damos finalizar.
Aquí dice el nombre del archivo, query. Bueno, vamos a dejarlo como query 1. ¿Sí? Y le vamos a dar guardar. Ya inmediatamente ya me la presentó. ¿Sí? Y ahí están, porque no tengo muchas publicaciones, entonces solo me presenta esto. ¿Sí? La cierro y hemos terminado esa consulta. Si nos vamos aquí a nuestro administrador de proyectos y le damos en la puntita de flecha, ya tenemos nuestra primera consulta. Que bueno, yo le puse query porque se me hizo rápido para no atrasar más el video. Bueno, de la misma forma como se hizo esto, ahí dice en el documento PDF que debemos de crear 3 consultas más. ¿Sí? Pues la verdad no creo que se les complique, nada más recuerden que todo esto es en base a la práctica 2 de la unidad 2. Espero les sirva, hasta pronto.